Bienvenidos a tu canal Sin Frontera. Quien les habla, su servidor y amigo Carlos Finor, deseándoles gozo, paz, alegría, felicidad. En el nombre de Jesucristo, declarando una palabra de bendición sobre su vida y sobre su familia, y que la paz de Dios gobierne sus corazones, en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una palabra muy importante que yo sé que va a ser de reflexión para cada una de nuestras vidas, porque tiene que ver con el tiempo, el descuido, o cuando nosotros muchas veces le prestamos atención a otras cosas y descuidamos lo más importante. Hay cosas que merecen toda nuestra atención y no nos podemos descuidar porque podría ser fatal. Alguien va conduciendo y por unos segundos se descuidó y esto cambió su vida para siempre y la de su familia. Tal vez pudo quedar lisiado o lo peor aún, morir. ¿Y cómo queda la familia? Por un descuido, por un momento. ¿Cuántas personas, cuántos padres les hemos escuchado decir ante una tragedia de la pérdida de su niño: solo lo dejé de ver un momento, solo me descuidé un momento? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir en un momento? Por eso el tema de hoy que vamos a estar tratando lo hemos titulado En un momento. Te pedimos que te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos des un like, que toques la campanita para que cuando publiquemos un video YouTube te notifique. Envía tus comentarios, que para nosotros son muy importantes. Vamos al video. Como Iglesia de Jesucristo, estamos esperando su venida prometida, tan anhelada. Y mientras que lo hacemos, debemos estar aprendiendo de su palabra y viviendo una vida santa para agradarlo a Él. Porque, como dijo el mismo Señor, su venida no tendrá un aviso como diciendo mañana viene, sino que Él nos mandó a estar preparados, porque esa venida será en un momento, en un instante, quizás en el momento que muchos no lo esperan. Por eso es que hay que estar preparado. Es como cuando nos dicen: mira, prepárate porque te voy a buscar. No nos dicen la hora. Nosotros debemos prepararnos y esperar con paciencia hasta que la persona que nos dijo llegue. Quizás se tarde, quizás venga más pronto de lo que pensábamos, pero lo importante es que ya estábamos preparados. Como dice la palabra, para la lluvia temprano la tardía. Si se tardaba o venía más pronto de lo que nosotros pensamos. Por eso hemos titulado el tema, como ya les dije, En un momento. Y la palabra dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto que nos enseña la palabra: Cristo viene y su venida ha sido anunciada, que será de una manera sin precedente alguno.
Él viene en un instante. Él viene en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que hay que estar preparados. Porque cualquier persona que se descuida, como ya lo decíamos en la parte de la introducción, por unos segundos de descuido, puede cambiarle la vida. Y a un creyente, por un descuido, por no estar preparado en el momento, puede perder la eternidad con Cristo Jesús. Pensar que la vida tal como la conocemos puede irse en un momento. ¿Y después de eso qué? Después de eso, el juicio. Hay personas que quieren tratar de escapar de esta realidad y negarla en sus mentes. Como bueno, cuando nos muramos se acaba todo. No, la Biblia dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Dios nos dio la vida y Dios nos va a pedir cuenta por lo que hicimos con esa vida. Por eso es que es importante que nosotros pensemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Cómo estamos viviendo la vida que Dios nos dio. Porque después de esto un juicio, como dice la palabra en Hebreos capítulo 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos, de alguna manera en esta tierra, por el pecado de Adán y Eva, morimos en la parte natural, en la parte terrenal. Todos vamos a morir, excepto los que cuando venga Cristo que sean transformados. Pero todos, dice la palabra, que vamos a compadecer ante Dios. Y vamos a dar cuenta, y Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Y recordemos que nadie por sus obras se salva. Solamente la salvación está en Cristo Jesús. Aunque no nos detenemos a meditar por esta vida que es tan corta en comparación con la eternidad, ¿qué nos espera en la eternidad? Porque nuestra vida acá es temporal, pero el alma es eterna. Y de acuerdo a lo que nosotros hayamos vivido aquí, pues vamos a pasar a la eternidad. ¿Te has preguntado, cuando mueras, qué te espera en la eternidad? La gloria con Cristo en el lugar el trono de Dios, allí en la presencia de Dios, o el tormento eterno con el diablo y sus ángeles por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Job dijo en el capítulo 14, verso 1 y 2 del libro que lleva su nombre: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra que no permanece. Mire cómo habla Job sobre lo que es la vida en esta tierra. Es corta, es tan corta que hace la referencia a una flor, ¿verdad? Hace la referencia a una sombra. Y Santiago dice en el capítulo 4, versos 13 y 14: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchas veces hacemos planes, proyectos, y no incluimos a Dios en esos planes, en esos proyectos. Muchas veces nosotros decimos voy a hacer esto, y hacemos planes a corto y a largo plazo.
Pero no decimos si Dios quiere, si el Señor lo permite, si el Señor me ayuda. No ponemos a Dios en primer lugar porque no tenemos a Dios en nuestras vidas en primer lugar, sino que nosotros hacemos nuestra planificación. Pero fíjense lo que dice Santiago. Santiago dice, de los que dicen iremos a tal ciudad, traficaremos y allá ganaremos, cuando no sabéis que vuestra vida es como una neblina que aparece por un momento y se desvanece. Así es la vida de frágil. Así es la vida en esta tierra, muy corta. Y es por eso que debemos vivirlo sabiendo que al morir hay una eternidad y dos destinos. Y solo el recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y vivir conforme a su palabra nos puede llevar a los cielos, para donde todos queremos ir, pero todos no irán, como dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el horrendo destino que le espera a todos aquellos que no han hecho caso del amor de Dios que se reveló a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo. Como lo dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante que nosotros siempre estemos reflexionando, porque la gente, por rechazar a Dios, es que se pierde. Porque la gente está en el pecado. Pero Dios envió a Jesucristo para limpiarle y limpiarnos del pecado. Pero la misma palabra dice en Isaías, en el capítulo 53, verso 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La gente no ha querido creer al anuncio de las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo para esta humanidad. Que a través de Cristo está el perdón y la vida eterna. Pero por rechazarlo es que la gente vive en condenación. Y si no se arrepiente, pasará a la eternidad sin Cristo, a un lugar de tormento. Ahora bien, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, para nosotros no hay condenación. Esto es, si vivimos una vida íntegra, piadosa, en obediencia a la palabra de Dios, sin pecar deliberadamente. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero que no andamos dándole complacencia a los deseos de la carne. Los que no andamos en esos desliz, permitiendo cosas que no deben ser. La gente cree que porque ya está en la iglesia, ya es salvo. Sí, el primer paso es recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Pero hay que vivir la vida que nos enseña Dios a través de su palabra, y es la vida que agrada a Dios. Y Dios nos llama a vivir en santidad, apartado del mal. Y esto no es un juego. La Biblia nos enseña que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, en 1 de Pedro 1:16. Es importante que nosotros tengamos esto muy presente en nuestras vidas. Dios es un Dios santo, y todo el que se acerca a Él tiene que vivir en santidad, y esto es apartarse del mal. Pero hay personas que quieren ir a la presencia de Dios en el pecado y hacer el pecado. Por supuesto que no están en la presencia de Dios ni cerca. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, y el que vive en pecado está en muerte, y Dios es un Dios vivo. Ahora, de que Cristo viene y viene por su iglesia. ¿Quiénes? Los que están viviendo en santidad, los que están viviendo en el amor de Dios, los que están viviendo en la palabra, en obediencia, los que están caminando en las cosas del Señor.
No es una fábula, ni es un cuento. Cristo viene y no viene pronto, viene ya. Por su iglesia. Todos los que esperamos en fe, obediencia, viviendo una vida para agradar a Dios, no se irán los que por agradarse a sí mismos se descuidan, se desvían de su camino, de sus enseñanzas y se complacen en las cosas mundanas pecaminosas. Por eso Hebreos 2:3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una pregunta, hay una interrogación allí. Aunque estemos en la iglesia, pero si nosotros nos descuidamos y descuidamos esta salvación, ¿cómo vamos a escapar? Tengamos esto presente. Un pequeño desliz puede ser una eternidad de tormento. Porque la paga del pecado es muerte, como ya lo he dicho en Romanos 6:23. Ahora, el día y la hora de la venida de Cristo nadie lo sabe, ni cuando nos vayamos a morir en esta tierra. Es por eso, mis amados amigos que escuchan y hermanos en la fe, que tenemos que estar atentos y cuidadosos de este regalo de Dios tan grande como lo es Jesucristo, la salvación de nuestras almas, la salvación eterna. Dios nos ha dado la oportunidad de escapar de la condenación, así como cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dios les dice, le envía 2 ángeles allá a esa ciudad y ahí los recibe Lot y Lot los invita a su casa. Y ahí en su casa vienen todos los depravados de esa ciudad y querían estar con ellos. Bueno, ya usted sabe lo que pasó, pero una de las cosas que ellos le comunican a Lot, que Dios iba a destruir esas 2 ciudades por el pecado, por la maldad, porque Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios quiere que el hombre se aparte del pecado y lo busque a él en santidad. Y le dicen a Lot que escape por su vida con su familia. Y en la mañana lo sacan y le dicen, no miren hacia atrás. Y cuando van camino hacia la montaña, escapando de los juicios que iban a caer sobre la ciudad, en un momento, en un instante, la mujer de Lot volteó para ver y quedó convertida en una estatua de sal. En un solo momento. Tenía la salvación, iba caminando rumbo a la libertad, pero se descuidó, desobedeció a Dios. Y solamente fue por mirar atrás. Algo tan simple, tan sencillo. Pero eso fue lo que le dijeron y tenía que ser obediente a la palabra. No miren atrás. Y nosotros a veces queremos poner las cosas como que tan simples, como que si a Dios no le importara. Y siempre lo he venido diciendo porque yo oigo mucha gente decir una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Y la Biblia dice que la mentira es pecado. Tal vez ella dijo, una volteadita nomás, voy a mirar un momentico, por eso no va a pasar nada. Pero Dios les dijo a través de los ángeles, no miren hacia atrás. Y la desobediencia es pecado. Y el pecado es muerte y condenación. Jesús dijo en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos quiere decir que por andar disfrutando de los placeres del mundo, afanados por nuestras cosas, aceptando y permitiendo lo que no sea bueno y agradable para Dios en nuestras vidas, con tal de lograr los antojos de nuestro corazón, estás en la carne. Y la carne en el pecado está muerta. Así que estás muerto espiritual. ¿Por qué? Porque tú no estás pensando en agradar a Dios, sino en agradarte a ti mismo. Lo que te gusta, y la palabra dice en Proverbios 18, que su deseo busca el que se desvía, el que por buscar lo que le gusta, lo que le agrada, pero que es desobediencia a Dios, se va a desviar.
se va a desviar del propósito, se va a desviar del llamado, se va a desviar de la iglesia, se va a desviar de todo lo que tiene que ver con Dios. Dios es bueno y por eso tenemos que aceptarlo. Por el contrario, si pones a Dios en el primer lugar de tu vida para obedecer, servirlo, adorarlo, tal vez te estés perdiendo del disfrute temporal de esta tierra, pero conocerás el mejor disfrute, que es amar a Dios por encima de todas las cosas, adorarlo y servirlo y estar con Él aquí y luego por toda la eternidad. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? ¡Qué glorioso! Por eso es que tenemos que prestar atención, poner cuidado cómo estamos viviendo, cómo estamos caminando con Dios. No podemos descuidarnos. No podemos ni por un instante desviar la mirada. Pedro se hundió cuando iba caminando también por encima de las aguas, pero él desvió la mirada para ver el mar embravecido, para ver la tormenta, y se hundió. Por un momento, en un instante, Pedro se hunde porque quitó la mirada del Señor. Por eso, a los que se han descuidado, nosotros les hablamos a través de la palabra, que los reconozcan. Reconoce que te descuidaste, reconoce que has dejado a Dios, reconoce que tu vida espiritual no es la misma, que tú ya no oras, que no lees la palabra, que no quieres ni ir a la iglesia, no te dan ganas de ir, porque tu vida espiritual está muerta y lo que está gobernando tu vida es la carne. Y la carne no quiere las cosas del espíritu. Dice Pablo, ahí en Gálatas. Así que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros tenemos que por el espíritu someter las obras de la carne. Así que ahí están los detonadores, ahí están las alertas encendidas. Si tú ya no quieres orar, no quieres ir a la congregación, no quieres leer la palabra, no quieres, es porque tu vida espiritual está muerta y hay que entenderlo, hay que reconocerlo y hay que pedirle perdón a Dios y volver al Señor, porque Dios es un Dios de misericordia, de amor. Y párate firme y camina con obediencia, camina en la palabra, camina con verdad, con justicia, en la santidad de Dios, para que cuando el Cristo venga, el Cristo de la gloria, el Santo de Israel, te vayas con el Señor, nos vayamos con el Señor. O si mueres antes o muero antes, nos podamos ir con el Señor. Si estás firme, no te descuides. La palabra nos enseña que el que esté firme mire que no caiga. Así que no nos descuidemos. Recordemos que un momento de descuido puede ser fatal. Y hermano, piensa en esto. Amigo, que por algo de este mundo perdamos la salvación que ha sido dada de parte de Dios para nosotros a través de Jesucristo. No solamente que la perdamos, al lugar donde iríamos si nosotros no nos cuidamos y no cuidamos la salvación que Dios nos ha dado, a un lugar de tormento donde lo que pudiste disfrutar en este mundo ni siquiera lo vas a recordar. Por el dolor, por la angustia, por el desespero, por el tormento que hay en el infierno. Y por eso Cristo murió, para que el hombre no vaya allá, pero la desobediencia del hombre lo lleva a ese lugar de tormento que fue creado para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Así que obedezcamos a Dios, busquemos de Dios, vivamos una vida para agradar a Dios y vivamos una eternidad con Cristo. Cristo viene ya. Reflexiona y toma decisión. Yo quiero hacer una oración por ti. Si quieres recibir a Cristo, te quieres reconciliar con el Señor, di esta oración. Señor Jesús, te pido que me perdones, porque habiendo conocido tu palabra me desvié. Señor, hoy conozco y se revela tu palabra a nuestras vidas, a mi vida. Te pido perdón, que me limpies con tu sangre, que hagas de mí una nueva persona y que me ayudes a vivir conforme a tu palabra. Dame de tu Espíritu Santo, lléname e inscribe mi nombre en el libro de la vida, el cual es Jesucristo. Padre, yo renuncio al pecado, a la vida mundana,
Renuncio a todo pacto directo e indirecto y a todo pacto generacional y recibo el nuevo pacto de Cristo en la sangre que Él derramó para redimirme, por la cual me comprometo a vivir una vida para ti santa y apartada del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si has hecho esta oración y te pido que camines con Dios. Lee su palabra, ora constantemente y asiste a una congregación donde te enseñen a amar, a servir y a adorar al Señor. Eso es importante porque Cristo viene ya. Te pedimos también, por favor, que te suscribas a tu canal Sin Frontera, que nos dejes un like, que toques la campanita para que cada vez que publiquemos un video YouTube te notifique. Y bueno, tus comentarios son muy importantes y puedes compartir con otras personas este video para que también puedan recibir esta palabra que puede cambiar su vida y su eternidad en el nombre de Jesucristo. Les bendigo.